No, eso creo que como decía, como parado.
Buenos días, colegas. ¿Qué pasa? Un abrazo a uno por uno. Pero ustedes sabéis que las conversaciones son Y en el atril nos quitamos la mascarilla. Sí, sí, hay espacio de sobra. Buenos días a todos, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Granada. Bienvenidos a esta tercera edición de nuestro encuentro cara a cara con líderes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que nos acompañe Marisol Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. En primer lugar, nos dará la bienvenida a Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada, y a continuación intervendrá Marisol Carazo. Por último, pues podrán plantear todas las dudas y consultas que tengan, tanto los que se encuentren aquí presencialmente como aquellos que nos acompañen online, a quienes iremos dando paso. Muchísimas gracias y a continuación les dejo con Gerardo Cuerva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un día importante para la Cámara de Comercio de Granada y
bueno, yo creo que Cámara Granada intenta estar cerca de la realidad de la sociedad granadina, de la sociedad de la provincia de Granada, y hace casi un año pues decidimos, entre otras muchas iniciativas que hacemos, poder contar con gente relevante, gente que nos pueda aportar y nos pueda dar la visión al mundo de la empresa, en este caso al mundo de la empresa granadina, pues de la situación, del futuro, del pasado, del presente y del futuro de nuestra provincia. Y hoy tenemos el privilegio de contar con Marifran Carazo, querida consejera, querida amiga. Muchísimas gracias por ser una de las personas líderes en Andalucía, líderes en Granada, y que compartas tu visión con la Cámara de Comercio, con el mundo empresarial de la provincia de Granada. Para mí también es un día importante, porque después de estar en el dique seco durante un par de meses, pues bueno, ser mi primer encuentro, estoy en pretemporada, os pido disculpas porque estoy en pretemporada, estoy desentrenado, pero para mí era un privilegio estar hoy aquí con la consejera y compartir esta mañana con vosotros la visión y que podamos preguntar a la consejera sobre aquellos aspectos que creamos más importantes. Yo creo que como decía, la consejera, y lo digo con conocimiento, por la relación que vamos teniendo, está pendiente de Granada, no solo de la capital de Granada, de Granada capital y provincia, en todos sus aspectos, en muchos de ellos en los que no está en el área correspondiente a Marifran, pero siempre es la persona que en este caso el mundo empresarial, al que yo hoy represento con mucho orgullo, siempre tenemos ese contacto con el gobierno andaluz, una consejera que se preocupa de Granada, que se preocupa realmente, como decía, de aspectos que nada tienen que ver, desde el PTS a Sierra Nevada, o el acelerador o cualquier otra cosa, que no son competencias directas de la cartera que tiene, pero que siempre está dispuesta a mediar y a trabajar por esta tierra. Y yo quiero públicamente agradecer ese compromiso que tiene Marifran, no solo por Andalucía, que es claro y evidente, sino por Granada, por esa tierra de adopción que tanto te queremos. Yo se lo digo a Marifran y lo comparto hoy con vosotros. Necesitamos a la Junta de Andalucía. Granada necesita a la Junta de Andalucía, necesita al gobierno andaluz y necesita al gobierno andaluz para iniciativas de mucho tipo. Es verdad que Granada en esta última etapa ha sufrido, y quizá más que otras provincias andaluzas. Hay un compromiso del gobierno andaluz de ese plan Granada de apoyo, y se está trabajando en él y se están dando fiel muestra de ello. Queremos insistir en ello. De proyectos, necesitamos a la Junta de Andalucía en proyectos emblemáticos, y así como lo he dicho, del acelerador. Bueno, se calla. Esa provincia, ¿hay alguien tiene el micrófono encendido? Ser esa provincia de la salud, como se está pretendiendo. Yo creo que tenemos en Cámara de Comercio de Granada un camino claro, que es esa internacionalización, no solo de las empresas granadinas, sino de la propia provincia. El estar presente en el mundo es un camino que hemos abierto y que llevamos unos años trabajando. Necesitamos a la Junta de Andalucía para poner a Granada en el mundo. Ese es nuestro sentir en el por qué estamos trabajando. Y yo creo que estamos muy alineados con las políticas, en este caso del gobierno andaluz, relacionado con el tema de impuestos o eficiencia en la administración. Yo creo que ese es el camino, menos impuestos, más actividad y una administración más eficiente, menos cargada y que realmente esté más al servicio de los granadinos. Muchísimas gracias, Marifran, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, por compartir y poder dedicarle ese tiempo al empresariado granadino. Y yo, bueno, del currículum de Marifran podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero no creo que sea lo más interesante para todos vosotros, pero sí, por supuesto, leeros unas breves notas que, como he dicho, Marifran nació en Valladolid, es diplomada en óptica y optometría y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Y toda su carrera política la ha hecho en Granada. Fue concejal del Ayuntamiento de Granada y, entre otras áreas, la de turismo y empleo. Así que sabe las necesidades de Granada y también de su capital, por supuesto. Es una conocedora de la tierra granadina. Fue elegida parlamentaria andaluza por primera vez en 2012
y ha sido portavoz de educación de su partido, de donde demostró algo que creo que nadie discute, y esto sí que es cierto, y corroboro, su capacidad de atender a la gente, de reunirse con las personas, de escuchar. Muchas veces el administrado, con que lo escuchen, ha ganado mucho. Marifran demuestra esa capacidad y la capacidad de trabajo. Yo creo que Marifran es incansable, es incombustible. A cualquier hora, como se dice, ¿no? 24/7, siempre al pie del cañón, Marifran Carazo te la encontrarás. Así que desde principios del 2019 es consejera de Fomento del Gobierno andaluz y, bueno, tiene otros muchos cargos orgánicos dentro del partido que sería largo citarlo. En definitiva, un presente y un futuro claro para la ciudadanía, para esta tierra de Andalucía, para esta tierra de Granada. Así que, Marifran, encantado, muchísimas gracias por estar con nosotros y escuchándote ahora y aprendiendo otro poquito. Muchísimas gracias, Marifran. Bueno, pues muy buenos días a todos. Saludo, presidente, a los invitados que presencialmente se encuentran aquí en la Cámara de Comercio de Granada, pero también a aquellos que están conectados digitalmente. Les saludo en esta mañana. Querido presidente Gerardo Cuerva, no sabes cómo me alegro de compartir esta mañana contigo, hacerlo aquí en la Casa de los Empresarios Granadinos, en la Cámara de Comercio. Es verdad que solemos compartir momentos importantes y hoy también nos ha tocado, también es casualidad, compartir un día importante. El presidente de los Empresarios Granadinos estaba más entrenado que nunca y con más trabajo que nunca en estos momentos tan difíciles para seguir tirando, ¿no?, de esta casa, de todos los proyectos. La cámara está para la mesa. ¿Ah, sí? No la que. Regreso. Perdóname, os pido disculpas porque Marifran estaba diciendo de si hacía la intervención en la mesa o en el atril y ella, por educación, por estar más cerca de vosotros, la quería hacer en el atril. Los medios están puestos para hacerlo en la mesa y yo pues le he dicho que podía hacerla en el atril. Así que os pido disculpas. Resetéate, consejera, por favor. Ahora sí te ven en la pantalla. Yo estaba a punto de interrumpirlo porque digo, me veo yo solo en la pantalla y no veo a la consejera, que es la que está hablando. Así que os pido disculpas, te pido disculpas, Marifran, y por favor, ahora bueno, gracias, tiene el auditorio y todos los que son están conectados. Cosas del directo y que todavía pues estamos acostumbrándonos, ¿no?, a estos medios. He empezado saludando a todos vosotros los que estabais detrás de la cámara, aún sin verme en ese momento. Saludaba a los presentes que se encuentran aquí también en la Cámara de Comercio y muy especialmente agradecía la invitación y saludaba a Gerardo Cuerva diciéndole que me alegro enormemente de compartir esta mañana. Nos alegramos mucho que ya esté recuperado. El COVID es fuerte y tenemos que tenerlo muy en cuenta. No bajemos la guardia. Hay que empezar también diciendo esto en un día donde ya ha decaído el estado de alarma y donde todos tenemos que comportarnos con enorme responsabilidad. Gerardo Cuerva ya se encuentra, como decía, entrenado. Ahí nadie se desentrena en 2 meses, presidente, con todo lo que tenemos, ¿no?, y con todo lo que se nos ha echado a las espaldas este año de tanta dificultad. Luego quiero empezar agradeciendo en esta casa el esfuerzo, el trabajo de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios y también del empresariado granadino. Gerardo, ha sido un año muy difícil para todos. Nada nos hacía presagiar esta pandemia, ninguno de los que estamos aquí. Por cierto, vengo acompañada de mi delegado en Granada, Antonio Granados, que está haciendo un magnífico trabajo, de Rocío Díaz, la directora de la Alhambra, que también sufre esos efectos, ¿no?, de la pandemia en cuanto a las visitas del propio monumento, pero está trabajando con mucha firmeza para recuperar esos visitantes sin abandonar las tareas principales, ¿no?, en el monumento, de su conservación, aprovechando esos momentos para también generar inversión y para mejorar los espacios, ¿no?, de nuestra increíble Alhambra. Me acompaña también el granadino director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, el que no para de proponer
proyectos y ahora detallaré alguno vinculado a Granada, a su provincia, en el marco, ¿no?, de las infraestructuras viarias. Y Jorge Saavedra, en su doble condición esta mañana, director del Consorcio de Transportes, pero también el secretario general de mi partido, del Partido Popular, al que represento en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Gerardo decía que han sido momentos difíciles, que el empresariado andaluz ha sufrido enormemente y especialmente el granadino. Es cierto, en Granada ha sido aún más dura la pandemia. Esa ola del mes de noviembre hizo que Granada tuviera que cerrarse en cuanto a su movilidad y eso pues ha restado actividad. Creo, Gerardo, que en efecto sufrimos más que nadie y sobre todo determinados, ¿no?, sectores, el vinculado pues a la hostelería, al turismo, a la restauración. Veo a algunos compañeros de la Cámara de Comercio que lo conocen bien, que se dedican a esa actividad. Pero también ha sufrido el comercio, creo que han sufrido todos los sectores. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Yo creo que el primer paso, y con firmeza también, pues fue fortalecer esa asistencia sanitaria y me siento pues muy orgullosa, ¿no?, de un gobierno que tomó el toro por los cuernos desde el primer minuto, el primero su presidente, y haciendo equipo, grupo y gobierno, bueno, pues creo que podemos hoy sacar pecho de esos resultados que, a pesar pues de todas las dificultades, de ese número de fallecidos que ha sido también importante en nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente podemos decir que siempre hemos estado en la mitad de la tabla, con mucho esfuerzo y presumiendo, bueno, pues de gestión, pero también del trabajo que nuestros sanitarios han realizado durante estos meses y siguen haciendo. En este momento, asistencia sanitaria y vacunación. Gerardo, yo creo que es la única esperanza y la primera medida para la salida de la crisis. Es sanitaria, social y económica. Por eso el presidente de la Junta de Andalucía no para de decir vacunar, vacunar y volver a vacunar. Y estamos preparados. Ahí sí que hay 24 horas, 7 días de la semana. Gerardo, en la vacunación con nuestros profesionales. Se está vacunando fuerte, Andalucía está preparada y eso yo creo que es una garantía para todos los que estamos aquí. Ahora tienen que llegar las vacunas, pero el Gobierno tiene preparado todo ese dispositivo para vacunar y vacunar como primera esperanza, como digo, para la salida de la crisis. En segundo lugar, favoreciendo las ayudas directas. Creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y de su disponibilidad presupuestaria, también ha echado el resto, ha hecho todo lo posible sabiendo que tenía que llegar esas ayudas a las pymes, a los autónomos de nuestra comunidad autónoma, aprobando con consenso con el empresariado andaluz, pero también con los sindicatos, con los agentes sociales, ese paquete de ayudas de 732 millones de euros que ya se ha gestionado el 80%, 600 millones de euros. Yo sé que en esto siempre parece que es insuficiente. También sabemos que hace falta afrontar esa ayuda a los pymes, a las empresas desde otros muchos ámbitos y ahora detallaré. Pero las ayudas, el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía es el más ambicioso de todo el Estado. Ahí, Gerardo, tú lo conoces bien en esa representación que también realizas en CEPIME a nivel nacional. Y aún esperamos en Andalucía esos 1.000 millones de euros que comprometió el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no han llegado ni a las pymes, ni a las empresas, ni a los autónomos en Andalucía. Y decía otras medidas, hacías referencia a algunas de ellas también. Gerardo, en 2019, nada más llegar, afrontamos la primera rebaja fiscal como compromiso electoral. Teníamos claro, como partido que aspiraba a ser gobierno, que teníamos que favorecer esa rebaja fiscal para también aumentar la recaudación. Siempre hemos mantenido esa postura, esa posición y se ha demostrado con esa rebaja fiscal. Se incrementó en 600 millones de euros la recaudación por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de 2019 a 2021, pero también porque éramos conscientes que Andalucía tenía que ser la tierra donde pagásemos todos los andaluces mayores impuestos. Y afrontamos un primer paquete, yo creo que ya
se olvida, pero hay que retroceder y echar la vista atrás, afrontando la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como nos habíamos comprometido, que tenía un amplio acuerdo, consenso social. Y en este segundo paquete de medidas, aquellos que se quedaron fuera, los sobrinos de esa primera rebaja en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, van a ver también reducido este impuesto injusto que no debe existir en Andalucía, tal y como hemos repetido y en ese camino hemos trabajado. Pero decir que en tanto en el Parlamento de Andalucía apruebe ese segundo paquete de rebajas fiscales, hemos aprobado por Consejo de Gobierno la reducción de 2 impuestos que nos parecían cruciales y que no podían esperar. El impuesto que afecta a los actos jurídicos documentados y el que afecta también a la transmisión patrimonial, intentando favorecer el acceso a la vivienda. Vemos cómo es un mercado que en estos momentos la compraventa se está empezando a volver otra vez a incentivar y sabemos que esta es una ayuda importante en estos momentos para favorecer esa compra y venta de vivienda, un sector muy importante en el conjunto de Andalucía. Lo sabe bien su presidente de FADECO Promotores, que nos acompaña, Fran Martínez Cañabate, con el que además estamos trabajando en otras iniciativas. Trabajamos juntos en el primer decreto de simplificación para favorecer la figura de la declaración responsable en las licencias de primera ocupación, figura que hace más flexible ese procedimiento al que muchos ayuntamientos, la mayoría, ya han aceptado esa medida que a veces generaba desconfianza, pero que es el camino, simplificar, aclarar procedimientos, hacerlo también más ágiles en el mercado de la vivienda. O seguimos trabajando juntos preparando pues, ayudas a través de avales, un proyecto en el que FADECO ha puesto mucho interés, pero que también el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos tomado como propio y en el que estamos avanzando. Y hablaba del primer decreto de simplificación. Si vamos por el segundo decreto de rebaja fiscal, también estamos a punto de aprobar en el Consejo de Gobierno un segundo decreto de simplificación. Yo creo que sobre el primero ya estamos viendo resultados y el segundo es cuestión de semanas. Desde la consejería que dirijo aportamos contenido a ese decreto respecto a puertos, porque los puertos nos tienen que ayudar a la reactivación económica sí o sí, son infraestructuras vitales para generar actividad, para generar economía. También dirigido a áreas logísticas, a su suelo, complementarias con nuestros puertos, que van a ayudarnos a dinamizar también nuestra economía. En unos días empezaremos, darán comienzo, 15 años después de su anuncio, las obras del puerto seco de Antequera como área logística en el corazón de Andalucía. Y fíjate, presidente, empezamos después de haberse anunciado ese proyecto tantos años, teniendo que aprobar su proyecto de urbanización. Ni siquiera el proyecto de urbanización había estado listo como para dar comienzo a la obra, un proyecto que cuenta con una inversión de 32 millones de euros. Decirles que en ese segundo decreto de simplificación seguiremos avanzando para favorecer las renovables, que también sé que es un asunto en el que Andalucía se han puesto los ojos por un gran número de inversores, pero que necesita también flexibilizar la norma, ordenarla, organizarla para favorecer esas inversiones que son importantes. Luego, en camino, ese segundo decreto de simplificación. Y tengo que meter aquí mi libro, la lista, la nueva ley de urbanismo y suelo. Hace un año, Gerardo, me comprometí en esta casa a afrontar ese camino, un camino difícil, aprobar una nueva ley de urbanismo, contemplar su articulado, su contenido, no es sencillo. Pues en tiempo récord nos hemos dotado de un texto del que me siento muy orgullosa porque además se ha participado activamente por parte del empresariado andaluz a través de la FEA, a través también de la Cámara de Comercio. Y aquí, de nuevo, pues me tengo que acordar de nuestro compañero Ángel Gijón, que también ha participado y nos ha ayudado en ese texto importante. Decir que es la ley más importante que vamos a aprobar como Gobierno. Era absolutamente necesario
La ley anterior era antigua, obsoleta, un auténtico laberinto, inseguridad jurídica. Fijaos la inseguridad jurídica, que más de 500 planes generales fueron tumbados, anulados por sentencia en los tribunales, con lo que eso supone y representa para los ayuntamientos. Pues vamos a dotar, casi 15 años después, de una nueva ley que suma la ordenación del suelo, del urbanismo, pero también la ordenación del territorio, que viene a ofrecer una norma clara, sencilla, fácil de aplicar, fácil de vigilar, porque esto no significa menos control. Yo creo que tenemos que pensar que a partir de este momento tenemos que controlar ese urbanismo. Por eso en el texto lleva la S de sostenibilidad. Todos los proyectos han de ser sostenibles socialmente, medioambientalmente, económicamente. Pero vamos a facilitar también a particulares, a ayuntamientos, los procedimientos urbanísticos, sobre todo la aprobación del planeamiento. Ya estamos trabajando con más de 60 mesas de trabajo con diferentes ayuntamientos de toda población, de todas características, para poder aprobar un nuevo plan general. Y aquí tengo que hablar de la oportunidad que tiene la ciudad de Granada. La ciudad de Granada es la primera de las grandes ciudades que ha dado ese paso con valentía y sabiendo aprovechar la facilidad y la oportunidad que le da la nueva ley, la nueva lista. Trabajamos con el Ayuntamiento de Granada y me consta que también el empresariado granadino para favorecer un nuevo planeamiento para una ciudad que necesita seguir creciendo, que necesita suelo para dotarse de nuevos proyectos, de nuevas oportunidades, tantos años después, casi 20, de aprobarse el plan general actual. Luego yo creo que favorecer la aprobación de planeamiento nos va a ayudar a esa reactivación y de ahí que esta ley sea fundamental. Lo hemos hecho por trámite de urgencia y espero que en el Parlamento, así se lo he pedido a los grupos y a los portavoces, también seamos capaces de ser lo más ágiles posible para contar con esa ley aprobada, en vigor, también lo antes posible. Como tope nos hemos puesto el mes de noviembre, presidente. Espero, como en todo lo que hacemos en esta consejería, llegar a plazo, cumplir e incluso acortar ese plazo. Ojalá pueda ser en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Decir que también este Gobierno, porque hablábamos de asistencia sanitaria, de vacunación, simplificación, rebaja fiscal, inversión. Gerardo, este Gobierno, lejos de lo que hacen otros, de lo que hizo el Partido Socialista con la anterior crisis, que todavía estamos pagando por ello en esta casa las reclamaciones, cuando decidieron parar, suspender, reprogramar toda la inversión en obra pública, este Gobierno lo que ha hecho ha sido aprobar el mayor paquete de inversión, el Plan Andalucía en Marcha, para favorecer esa obra pública. Somos muy conscientes de la ayuda que nos puede prestar el sector de la construcción para la salida de la crisis. Y en un momento donde invertimos más que nunca en materia sanitaria, también somos capaces de seguir incrementando ese presupuesto para favorecer la obra pública. El presupuesto 2021 de la consejería que dirijo se aumentó en 600 millones de euros, un 3,4%. Luego ese es el primer gesto, el primer símbolo que marca la dirección de este Gobierno, seguir apostando por esa inversión. El Plan Andalucía en Marcha supone en la provincia de Granada la inversión de la Consejería de Fomento más importante que se ha realizado sin tener en cuenta la construcción de nuestro metropolitano. Y en los 103 millones de euros presupuestados en el ejercicio 2021 y 2022 de la Consejería de Fomento suponen 51 proyectos para Granada. Y aquí también saco la ampliación del metro de Granada, que después les comentaré en qué situación se encuentra. Pero tenemos esa posibilidad de los fondos Next Generation. Gerardo, que sé que en esto hay una gran expectación. Hemos hablado los dos de esos proyectos que han de ser incuestionables, importantes para la provincia de Granada. En concreto, la Junta de Andalucía, en el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre, aprobamos el listado de 151 proyectos, 35.000 millones de euros de proyectos para favorecer esa inversión. Yo hoy tengo que volver a reclamar en esta casa, en la sede de la Cámara de Comercio de Granada, un reparto equitativo y justo al Gobierno de España de estos fondos. Y con transparencia. Hoy desconocemos lo
que nos va a corresponder al Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo desconocen también los empresarios que han presentado proyectos y otras administraciones que también han presentado proyectos. El Gobierno de España tiene que demostrar capacidad respecto a ese reparto. Y yo tengo que decir que en la Consejería de Fomento estamos preparados y lo hemos demostrado para ejecutar los fondos que lleguen y poder gastar esos fondos. No vamos a dejar de ejecutar nada de esos fondos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sabemos que de vital importancia favorecer esa inversión para la salida de la crisis. ¿Qué hemos pedido para Granada? De la consejería que dirijo, empiezo por los que son de competencia autonómica, la ampliación de nuestro metropolitano. Yo creo que el metro de Granada, a pesar de ser el más joven y donde seguimos mejorando el servicio que presta, hemos invertido ya este Gobierno entre 2019 y lo que llevamos de 2021, 8 millones de euros en nuestro metro para mejorar el servicio que presta, para mejorar su seguridad, para mejorar desde el punto de vista tecnológico ese servicio, el último contrato, el que va a favorecer un mayor tiempo comercial. Además de ello, desde el primer minuto pensé, y también lo anuncié en esta casa, presidente, que teníamos que afrontar la ampliación de nuestro metro. Y afrontamos la ampliación de los 3 metros andaluces, Sevilla, Málaga y Granada. Respecto al metro de Granada, 4,5 millones de euros solo en dotarnos de los proyectos para ampliar nuestro metro hacia el área metropolitana norte y el área metropolitana sur. Es una inversión importante, pero si no contamos con los proyectos para ampliarle, seremos incapaces de favorecer esa ampliación y su construcción. Hay que empezar encargando los proyectos. Y en este momento el estudio informativo se encuentra trabajándose 4 meses después de adjudicarse y esta mañana, y no es casualidad, pero esta mañana se desarrollaba la última mesa para la adjudicación del proyecto constructivo. La mesa ya en la que se valoraba la económica, ¿no? La propuesta económica. Luego la adjudicación también avanza y si no hay problemas será cuestión de semanas. Y eso es lo que ha hecho que Granada esté preparada y su metropolitano para pedir la ampliación, porque vamos a contar con ese proyecto constructivo y va a poder consumir fondos Next Generation porque encaja en el epígrafe que destaca Europa respecto a favorecer el transporte público, sacar coches de nuestras carreteras y favorecer esa movilidad que es sostenible en una ciudad como Granada. Luego, a pesar de no saber lo que se nos venía, ya dimos el paso de licitar la ampliación del metro de Granada, sus proyectos constructivos, y en este momento podremos beneficiarnos de esos fondos. Yo creo que esto es muy importante y así se lo he trasladado también al ministro. En segundo lugar, hemos aportado un proyecto de un corredor verde que se denominaba con anterioridad BAU 9, cuenta con un presupuesto de 85 millones de euros y sobre el que estamos trabajando. Ahí el equipo, Antonio Granados, el equipo de la delegación, junto al director general, ha acordado ya con el Gobierno de España el enlace en la circunvalación del Gobierno de España. Tenemos que licitar la redacción del proyecto, pero se encuentra muy avanzado. Contamos con el proyecto caducado del Gobierno anterior, puesto que no hizo ninguna de las BAUs. Aquí no partimos de cero, pero es verdad que hay que actualizar. Pasó el trámite ambiental, tendremos que volver a pasar ese trámite, pero con la esperanza de poder contar con este proyecto porque nos parece esencial para seguir mejorando la movilidad de Granada y de su área metropolitana. Lo hemos incluido en esos fondos Next Generation. Y un poco más rápido, decirles que también hemos asumido como propios, como Gobierno, porque nos parecen que son proyectos de Estado y que favorecen al conjunto de la Junta de Andalucía, proyectos que son de competencia estatal, pero que entendemos que el Gobierno de España tiene que impulsar. Me refiero a la conclusión, la culminación de los corredores, tanto Mediterráneo como Atlántico Central, a su paso por nuestra comunidad autónoma. En concreto, y aquí lo tengo que decir alto y claro una vez más, me preocupa especialmente el corredor mediterráneo y cómo puede afectar su no construcción a nuestra provincia, presidente. Aquí yo quiero reclamar apoyo social. Es importante que como provincia
y el empresariado, junto a la Junta de Andalucía y quien quiera sumarse, defienda la construcción del corredor mediterráneo a su paso por nuestra provincia. El corredor mediterráneo se ha quedado en pulpí. Estuve con el consejero murciano reclamando su paso. No está resuelta la integración de la alta velocidad en la provincia almeriense. Almería-Granada está en un estado funcional su proyecto. Tenemos que abanderar, solicitar que el Gobierno de España licite la construcción del proyecto. Sin proyecto constructivo no vamos a poder afrontar esa construcción. En el año del ferrocarril, en el año en el que Europa apuesta también por la construcción de ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, también para sacar mercancías de nuestras carreteras, de nuestras circunvalaciones. En estadio funcional, presidente, nos podemos quedar otra vez desconectados respecto a ese tráfico ferroviario de mercancías. Y no tenemos que permitirlo, presidente. Nunca jamás nuestro país ha tenido la oportunidad que tiene por delante para invertir en ferrocarril, tanto para pasajeros como para mercancías. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Yo creo que esto es vital, pero tampoco está resuelto el proyecto Granada-Algeciras, Granada-Bobadilla hasta llegar a Algeciras. También está en una fase embrionaria, no está resuelto técnicamente el proyecto, ni Almería-Granada ni a Granada-Bobadilla. De Bobadilla ya conectaríamos con el puerto de Algeciras, otro proyecto fundamental de electrificación de esa vía con ese buque importante de nuestro puerto de Algeciras. Luego yo creo que el corredor mediterráneo a su paso por la provincia de Granada es un proyecto vital donde el Gobierno de España, igual que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que tiene que empezar es sacando a licitar los proyectos, contar con esos proyectos constructivos para su terminación. Y no quería olvidarme de otro proyecto, presidente, porque sé que es vital, fundamental, lo hemos hablado juntos en numerosas ocasiones, no es de mi competencia, pero quiero también decir, claro, esta mañana que hemos solicitado su inclusión para la financiación de fondos Next Generation, que son las conducciones de la presa de Rules. Ahí también coincidimos en la necesidad y en la enorme oportunidad que nos puede dar ese proyecto a la costa tropical y a un sector potente como es la agroindustria que en nuestra costa tropical pues está desarrollando. Y les decía, esos fondos, reparto claro, justo, equitativo y donde Granada se puede ver beneficiada con más de 3.000 millones de euros de inversión. También cuenta el Gobierno de España con el proyecto para conectar Granada con el puerto de Motril. Ya hablábamos de puertos. Yo creo que este es otro proyecto que debe comenzarse utilizando el estudio informativo del puerto de Motril que encargó el presidente de la autoridad portuaria, aprovecharlo también para licitar la redacción del proyecto. Comencemos por ahí, si no será imposible seguir poniendo en marcha proyectos. Y eso nos hemos dedicado en estos 2 años. Yo creo, presidente, que de un año aquí ya vamos a anunciar obras en marcha. Hace un año muchos proyectos decíamos que se estaban licitando su redacción porque empezamos teniendo que ponernos a licitar proyectos. Pero hoy podemos decir que ya hay proyectos desbloqueados, algunos terminados, otros en ejecución y otros que están a punto. Respecto a las obras compensatorias del Metro de Granada, nos queda por ejecutar todavía 8,6 millones de euros, pero todos los proyectos están ya encaminados y listos para licitarse y para ejecutarse tal y como me comprometí en un mandato a agotar los casi 17 millones de euros que el Gobierno socialista dejó guardado en un cajón sin gastar en nuestra ciudad para compensar de unas obras del metro que empezaron hace una década y 3 años después de puesta en servicio de ese metropolitano. En segundo lugar, iniciamos también las obras hoy en ejecución de Loja, Ventorros de San José, que cuentan con un presupuesto de 6 millones de euros por el que fue adjudicada, pero que se suman 2 más porque aquí tuvimos que volver a encargar el proyecto constructivo. Se trataba de un proyecto que no reunía las condiciones necesarias para ser afrontado por la empresa. Tuvimos que rescindir la obra, ya está ejecutándose en este momento. Desbloqueamos también el acceso a Escúzar, obra en ejecución, y tenemos en marcha el proyecto para terminar la BAU 10, la que conecta la Zubia, el desdoble de casi 1 kilómetro, que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, que se sumará
al proyecto de plataforma reservada y mejora de capacidad de la rotonda de la Ronda Sur, de competencia autonómica, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Luego, en ese eje principal de acceso sur hacia nuestra ciudad se va a producir una inversión de 3 millones de euros. Decir también que nos encontramos en estos momentos a punto de adjudicar, lo va a hacer el Ayuntamiento de Motril, porque es una transferencia al Ayuntamiento de Motril, la Ronda Sur, otro proyecto que estaba conveniado desde hace 15 años, pero que no se había impulsado por parte de los gobiernos anteriores. 6 millones de euros. A punto de licitarse la segunda fase de la Avenida Buenos Aires de Guadix. Ya se ha ejecutado la primera fase, 1,5 millones de euros, hasta completar los 3 millones de euros. Preparando el proyecto para mejorar el acceso a nuestra estación de esquí, a Sierra Nevada. Lo dijimos en esta casa. Quería también aportar desde la Consejería un proyecto para mejorar ese acceso, para mejorar nuestra estación de esquí. 3,5 millones, un proyecto de urbanización, pero también vamos a aprovechar para estabilizar las laderas, un proyecto de enorme envergadura para la estación de esquí que se suma a la profunda actuación que vamos a realizar en los túneles del Serrallo. 1,5 millones de euros para garantizar su seguridad vial 20 años también después. Primer simulacro que realizó y lo hizo este Gobierno, y a partir de su revisión, no estando en condiciones como para mantenerse en servicio, pero sí entendemos que después de reforzar el firme de nuestra Ronda Sur, también su estructura, los túneles tenían que incorporar una actuación importante para poder adaptarles al momento anterior. Luego, en ese eje de Sierra Nevada, 6 millones de euros con esos dos proyectos. ¿Qué más? Tengo aquí apuntados algunos más. Yo creo que la inversión es vertebrada y eso es importante en el poniente granadino, la zona norte de Granada, en el área metropolitana, en nuestra costa. Me queda la Alpujarra. 15 años después rescatamos un proyecto que estaba también caducado de acceso a Sierra Nevada, de acceso a nuestra Alpujarra por Lanjarón, que va a suponer con fondos FEADER una inversión de momento de 6 millones de euros, porque estamos peleando para poder pasar de la envasadora y llegar hasta el municipio de Lanjarón, mejorando su trazado. Reducimos 15 curvas importantes, ¿verdad, director general? Y el trazado se reduciría de 3,7 kilómetros a 1,7 kilómetros. Acercamos el medio rural, la Alpujarra, a la ciudad de Granada, al resto de la provincia. Esa es una oportunidad vital para la Alpujarra, para asentar población, pero también para abrirse al turismo como ese espacio natural tan importante como es la Alpujarra. Luego estamos en este momento actualizando ese proyecto que también pasó el trámite ambiental, no tenemos que tener ningún inconveniente. Yo creo que es otro proyecto de envergadura, de visión de futuro sobre lo que supone las inversiones en materia de infraestructura y su repercusión en la economía. Claro, los proyectos escogidos no son una casualidad, son proyectos posibles, adaptados al presupuesto del que disponemos, pero que enlazan con favorecer el crecimiento equilibrado, vertebrado de nuestra provincia, vinculado a nuestra estación de esquí, vinculado a la Alpujarra, vinculado en Motril a una zona en expansión de esa ciudad que hoy ya se han puesto todos los ojos tras anunciar y dar comienzo, lo daremos en el mes de junio, de esa Ronda Sur, ¿no? Una importante evolución y crecimiento de la ciudad de Motril. En Guadix, intervenir en la avenida Buenos Aires supone revitalizar su comercio, es una vía urbana, se va a dotar de nuevas infraestructuras también y oportunidades a la ciudad de Guadix. Yo creo que las inversiones son productivas y van a generar nuevas oportunidades en nuestro territorio, que también de eso se trata. Y en Motril, presidente, satisfecha y orgullosa por desbloquear el desarrollo de su parque industrial. Ya le hemos denominado Ciudad de Motril, conocido como PUE 1, ese sector que llevaba 15 años en barbecho y que ni en la época de las vacas gordas se consiguió desarrollar en beneficio de la actividad del puerto, pero también en beneficio de la actividad industrial que necesita también nuestra costa, que necesita la ciudad de Motril. Hemos puesto de acuerdo a todos,
Junta de Andalucía, que es propietario de suelo a través de la Agencia de Vivienda, a la Autoridad Portuaria, al Ayuntamiento y a pequeños particulares que a través de la Junta de Compensación llegamos a un acuerdo para favorecer la urbanización de este sector, pero también de forma realista, adaptado a las nuevas necesidades. Una urbanización que nos va a costar mucho menos porque reducimos viales y proporcionamos solares grandes para instalarse industria que necesita cada vez naves mayores en cuanto a su disponibilidad de espacio. Luego, yo estoy tremendamente orgullosa de desbloquear esta situación. Nos queda aprobar el proyecto de urbanización, ya está encargado por parte del Ayuntamiento para poder poner en carga en cuanto se finalice. Nos hemos dado de tiempo también un año ese sector tan importante. Es que Granada también tiene que industrializarse y parece mentira que contando con ese espacio para ese uso no se hubiera desarrollado. Puse todo el interés desde el primer minuto con una mesa de trabajo y ya podemos decir que es una realidad. Igualmente, suelos solares. No entiendo cómo en la ciudad de Granada contábamos con el espacio de los Mondragones sin desarrollar, ni siquiera tampoco en la época buena económica. Pues un trabajo de desarrollo de ese sector, trabajándolo urbanísticamente y haciéndolo con el Ayuntamiento. Hoy podemos decir que terminamos las catas de arquitectura en el mes de julio. Esas catas demuestran que a pesar de esos restos romanos importantes que han aparecido, no comprometen el desarrollo en la construcción de las viviendas que van a suponer 495 viviendas de VPO que va a impulsar la Agencia de Vivienda Abra en el corazón de nuestra ciudad. Igualmente, hemos desbloqueado otro espacio que nos parecía fundamental y que también está en el corazón de nuestra ciudad, que es el cuartel de automovilismo. Un proyecto que ya hoy se está ejecutando su urbanización, que asume un proyecto de una residencia privada, porque es un proyecto entero de desarrollar en base a la colaboración público-privada, una residencia, y con el solar del que dispone Abra también un proyecto para la promoción de 48 nuevas viviendas. Respecto a este proyecto, colaboración público-privada, presidente, porque sé que eso es lo que nos demandáis también el empresariado. En las infraestructuras, hasta que no se cambie, se modifique la ley de contratos, la ley de desindexación, esa colaboración es muy complicado. Pero en materia de vivienda somos pioneros, hemos dado el primer paso y hemos dado un paso con éxito al que se tiene que sumar Granada. Proyecto ya adjudicado en base a la colaboración público-privada para la promoción de viviendas a precio asequible en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Huelva. ¿Esto qué supone? Cesión de suelo, que es de todos, que tiene la competencia de desarrollarlo la agencia de vivienda que dirijo, a cambio de viviendas. El ejemplo de Huelva, presidente, un solar comprado por el gobierno socialista en 2005, ADIF, 5 millones de euros de ese momento, desde 2005 paralizado, sin desarrollarse ese solar. Con la permuta de solares, Pescadería en el corazón de la ciudad de Huelva va a suponer la construcción también de 48 viviendas por las que el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Agencia de Vivienda, percibe 9 viviendas con sus respectivas plazas de aparcamiento que después dará a esa promotora a cambio del dinero, ¿no?, de la valoración que se ha realizado. 2 experiencias con éxito. Pues la del cuartel de Granada de automovilismo también es el siguiente proyecto, el tercero que vamos a desarrollar en base a la colaboración público-privada. Y vamos a seguir desarrollando suelo también industrial, ese suelo, ese catálogo importante de suelo del que dispone la Junta de Andalucía y que tiene encomendado su desarrollo a la Consejería de Fomento a través de Abra. Comenzamos actualizando el catálogo de suelo, porque, presidente, no sabíamos ni lo que teníamos. A partir de ahí, realizado el catálogo, ya podemos seguir subastando suelo y también pensando en este tipo de, pues de mecanismos que eran habituales entre otras administraciones, pero que, como digo, el Gobierno de la Junta de Andalucía pues, ha sido el primero que ha tirado de este mecanismo para impulsar la promoción y dar acceso a la vivienda. Y decirles que en políticas de vivienda
Tan solo en 2021 vamos a invertir 10 millones de euros en la ciudad de Granada, en la provincia de Granada, a través de diferentes programas, a través del programa de promoción de vivienda, también en régimen de alquiler, con 2 promociones, una a punto de terminarse en la ciudad de Granada, que solicitó la Diputación de Granada, y otra que está ejecutándose en la Puebla de Don Fadrique. Ambas suman una inversión de 1 millón de euros, pero también con proyectos de regeneración urbana, de rehabilitación, de eficiencia energética, ayudas directas también a los granadinos para poder en sus comunidades o en sus viviendas particulares favorecer también esa mejora de sus viviendas, 10 millones de euros, o mejoras en el parque público, en las viviendas sociales que también gestiona la Agencia de Vivienda. Terminamos recientemente la más importante, la intervención en Almanjayar, en la zona norte, que ha contado con un presupuesto de medio millón de euros. Seguirán actuaciones en Motril, en la Huerta Carrasco, actuaciones también en Baza, en Guadix, en Loja, para mejorar ese parque público, su eficiencia y su accesibilidad, así como su entorno. Vamos a dar continuidad a Santa Adela, que también es otro proyecto importante, emblemático de nuestra ciudad, trabajando con el Ayuntamiento en su proyecto. Resolveremos la convocatoria en un mes y también pues, tendrá la oportunidad el Zaidín y Santa Adela de continuar con esa mejora que fue pionera en su momento, pero que además este Gobierno, yo misma, porque sabía el efecto que ha tenido sobre el barrio, he ampliado al resto de municipios mayores de 50.000. Yo quiero que los vecinos de Santa Adela me acompañen a Córdoba, me acompañen a Almería, me acompañen a Sevilla a contar cómo se ha hecho en el Zaidín, cómo se ha hecho en Santa Adela. Luego pioneros Granada y vamos a también esa experiencia a contársela a los demás. Presidente, yo creo que he detallado infraestructuras importantes. No quiero terminar pues sin hablar de otros asuntos, mencionar, ¿no? Completamente de acuerdo que tenemos que favorecer la internacionalización de nuestras empresas. Ahí tengo que reconocer el trabajo que se hace en esta casa, en la Cámara de Comercio, me consta, y más en estos momentos difíciles. El proyecto del acelerador es fundamental. Sabéis el esfuerzo presupuestario que ha hecho la Junta de Andalucía. Vamos a apostar por ese proyecto como clave estratégico para nuestra provincia, pero decir que también desde la consejería que dirijo y siendo conscientes, ¿no?, de lo que supone el parque de Escúzar, y lo hemos demostrado con una primera intervención y vamos a seguir favoreciendo su acceso, creo que también es importante, ¿no?, decirlo aquí. Lo dije hace un año, ya está ese acceso pendiente, el aval recuperado y en marcha, pero tenemos que seguir pensando en mejorar para que pueda seguir creciendo el parque de Escúzar, como tiene que seguir creciendo el PTS. Y aquí quiero detenerme también, presidente. Una de esas 60 mesas de trabajo con las que estamos colaborando con los ayuntamientos para la aprobación de su plan general es la del Ayuntamiento de Ojíjares. El Ayuntamiento de Ojíjares necesita aprobar su plan general para poder aprobarse esa ampliación del PTS, para seguir apostando por esa ciudad de salud, presidente, que decía, ya por falta de suelo. Luego ahí también sabemos la enorme responsabilidad que tenemos y lo sabe el Ayuntamiento de Ojíjares. Vamos a ayudarles. Incluso con el corredor verde, esta mañana hablando con el director general, así me lo decía, planteamos ese corredor para dar acceso también a esa futura ampliación del PTS y es recogido ya ese corredor no solo en nuestro plan de infraestructura, sino también en el borrador iniciado del Plan General de Ojíjares. Y decías, presidente, que Andalucía fuerte para poner a Granada en el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que los granadinos tenemos que creernos que también puede ser al revés. Granada fuerte para poner a Andalucía en el mundo. Hace falta creérselo. Yo creo que nosotros mismos tenemos que pensar todas las oportunidades que tenemos por delante. Creérnoslo, sentir orgullo de ser granadino y de la tierra que tenemos, sentir orgullo de su empresariado, sentir orgullo de todos los proyectos que están en carga, que están en marcha, que podemos seguir desarrollando. Yo creo que la Junta de Andalucía por primera vez piensa en Granada como
corazón del conjunto de Andalucía. Piensa en las oportunidades que puede ofrecer Granada al conjunto de Andalucía. Sin Granada, Andalucía no puede salir de la crisis. Necesita una Andalucía fuerte, una Granada fuerte. Y para construir esa Andalucía fuerte, Granada tiene que tener liderazgo, liderazgo empresarial y liderazgo en base a esa colaboración público-privada en proyectos que de verdad nos ofrezcan generar nuevas oportunidades para nuestra tierra. Yo creo, presidente, que Granada tiene una oportunidad por delante fundamental. Yo creo que si Granada se hace consciente, y su empresariado, de las inversiones que van a venir, que pueden llegar y de lo que puede representar para Granada, de las inversiones que ya se están ejecutando y de la mirada que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto sobre Granada, podemos creernos que tenemos ese crecimiento por delante en un momento que es complejo, pero que vamos a seguir desarrollando todos los esfuerzos con todas las medidas que les he comentado para favorecer esa salida de la crisis, la creación de empleo y la salida de esta crisis sanitaria tan compleja. Luego me comprometo esta mañana con Granada de nuevo, ofreciendo hoy ya datos de esos proyectos que hace un año se estaban preparando, ya se están ejecutando, a punto de licitarse, ya son una realidad. Y el resto que les he trasladado, que también seguimos diseñando, planificando Granada. Hoy contamos para Granada con un banco de proyectos importante, un banco de proyectos que suman casi 3 millones de euros, porque trabajamos en ese corredor verde BAU 9, pero también trabajamos en el proyecto constructivo del corredor que debe unir nuestras dos circunvalaciones, la recién aprobada tantos años después y puesta en servicio con la nueva circunvalación. Y seguimos trabajando porque no descarto, no podemos tirar la toalla respecto al cierre del anillo. Nos encontramos en este momento reestudiando esa importante infraestructura. Hay que estar preparados, contar con los proyectos listos para no desaprovechar la oportunidad de financiación que puede venir en cualquier momento, sin descartar tampoco esa colaboración público-privada en materia de infraestructuras. Por tanto, preparando también nuestro futuro, planificando las infraestructuras que son necesarias. Esa es nuestra principal obligación, no solo ejecutando lo que ya tenemos en marcha, sino también pensando en otras infraestructuras que va a necesitar Granada y que tiene que seguir reivindicando. Nada más, presidente, me pongo a vuestra disposición en esta mañana y de nuevo pues mi oferta, en cuanto consideréis, pues volver a comparecer para dar cuenta. Yo creo que hay que rendir cuentas siempre, así lo dije hace un año. Dar cuentas, rendir cuentas respecto a los proyectos que se anuncian, su grado de ejecución, de maduración y sobre todo de disponibilidad presupuestaria, como he intentado, bueno, lo más breve posible pues, hacer esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marifran. Por favor, damos paso al turno de preguntas. Gracias, Marita. Bueno, vamos a dar paso al turno de consulta de ¿alguna pregunta? Buenos días. La verdad que me ha subido mucho la moral. Yo creo que tener una granadina de Valladolid entendiendo lo que debe de entrada para nuestra provincia. Así que permíteme felicitarte por la labor que estás desarrollando. Hay una historia que siempre ha ido mal en Granada y ha sido las relaciones con la Junta de Andalucía. A mí, como instrumento de política económica, me preocupa fundamentalmente el Plan General de Ordenación Urbana, después de haber aprobado por la Consejería la infraestructura, la ley de infraestructura y gasto en general. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una colaboración entre la Consejería y en la área de urbanismo de los distintos ayuntamientos granadinos. ¿Cuál es el espíritu que vamos a tener desde ahora? ¿En qué manera va a apoyar la Consejería de Fomento colaborando al inicio y no al final para el desarrollo de los planes generales y es muy especialmente
en aquellos ayuntamientos que carecen más de medios para desarrollar este importantísimo instrumento de política económica. Bueno, pues muchas gracias. En efecto, yo creo que el Ayuntamiento de Granada y el resto, como decía, van a contar con la oportunidad de una nueva ley. Una ley que recorta, reduce el procedimiento para aprobar planes generales, en primer lugar, lo simplifica. En segundo lugar, los adapta casi como un traje a medida a cada ayuntamiento. No se puede considerar todos los ayuntamientos por igual. Y me decía, sobre todo los que necesitan más ayuda porque tienen menos medios técnicos, menos medios económicos, los más pequeños. Y también los pequeños necesitan ayudarnos a la salida de la crisis, especialmente los del mundo rural. Se nos llena la boca a todos cuando hablamos de luchar contra la despoblación y, evidentemente, el dotar de planeamiento a estos municipios, a los más pequeños, y que sea conforme a su tamaño, con herramientas de planeamiento mucho más sencillas, llamamos de plan básico, pues va a ayudar también a esos pequeños a contar con plan general. Y el Ayuntamiento de Granada ya decía que desde el principio estamos trabajando con él en una mesa técnica. Esa mesa técnica supone arropar desde el primer minuto a los ayuntamientos. En efecto, hasta ahora eso no ocurría. Sabéis que es un procedimiento bifásico donde el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba definitivamente los planes generales. Pero cuando ya llegaba a la mesa del funcionario en su recta final, donde se echaba para atrás por incumplir el procedimiento, cuando no, lo hicieron los tribunales declarando nulos ese planeamiento aprobado. Luego yo creo que la clave está en trabajar desde el primer minuto, desde el inicio, aclarar el camino, compartir el camino en un procedimiento que es compartido hasta esa aprobación definitiva. Ese trabajo lo estamos haciendo con el Ayuntamiento de Granada y hasta con 60 ayuntamientos y antes de aprobarse la ley por instrucción, en una instrucción que aprobamos el pasado mes de septiembre de 2020, donde ayuntamientos como Marbella pues ya está trabajando conforme a la nueva ley, o el Ayuntamiento de Granada, o ayuntamientos sobre todo de la provincia de Cádiz, donde la nulidad empezó y en cascada cayeron hasta 50, como el del Puerto de Santa María o el de Chiclana. Fíjense en un minuto la población afectada, solo con 5 municipios de los 60 que les he dicho, Marbella, Granada, Chiclana, el Puerto de Santa María, y los proyectos, las oportunidades que se pueden aprobar fruto de dotar de planeamiento a esos municipios. Luego yo creo que además de poner un camino más sencillo y casi a medida, acompañar, arropar, estar desde el principio con los ayuntamientos, pues es un propósito que nos hemos marcado con los recursos que tenemos. Que me mira el delegado porque sabe el esfuerzo que esto supone, ¿no?, para nuestros funcionarios. Pero también ahí el presidente conoce que hemos aprobado un plan de choque muy importante para sumar interinos, para ayudarnos en las áreas que son productivas. Volvemos a lo mismo, donde tenemos que favorecer la inversión para ejecutar los fondos Next Generation y para aprobar también planeamiento. Luego también estamos más fuertes respecto a esos técnicos que nos van a ayudar y que acompañan en definitiva también a los ayuntamientos en nombre de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, consejera, buenos días, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. La medida estrella que el Gobierno central marca el nuevo fondo Next Generation pasa por dotar de 7.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas. Estos fondos tienen que estar abordados y justificados antes de que pase 3 años, a fin de 2023. ¿Cómo se puede resolver el cuello de botella que vamos a formar en los ayuntamientos que tardan de media 12 y 14 meses en otorgar una licencia? ¿Qué medidas voy a tomar la Junta para tratar de aligerar burocráticamente esas licencias específicas de rehabilitación? Porque existiendo fondos sería una pena que no pudiéramos gastarlos. En efecto, esto es el anuncio realizado y parece que va en esa dirección. Tal es así que también, bueno, tengo que contarles que el Gobierno de España ha pedido a esta consejería, la consejería que dirijo, las convocatorias, la orden que ha lanzado durante 3 convocatorias sucesivas nuestra consejería respecto a la rehabilitación de viviendas, de edificios y a la convocatoria de ARRUS, que ahora mismo
está abierta también de rehabilitación y regeneración. La misma preocupación le he trasladado yo al secretario de Estado y al ministro. Entiendo que si no somos ágiles, esta orden de ayudas, de subvenciones que la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento ha lanzado durante 3 convocatorias consecutivas, entre su publicación y la aprobación definitiva de esas ayudas, aproximadamente consumimos 2 años. Y después está ya la ejecución de esos proyectos. Son convocatorias lentas porque se rigen en primer lugar por la ley de subvenciones que marca los tiempos y en segundo lugar yo creo que el problema que nos encontramos también es que tenemos que contar con los ayuntamientos y una vez vamos a lo mismo, hay ayuntamientos con más capacidad, con menos capacidad, porque al final en barriadas tienen que ser entidades colaboradoras del Gobierno de la Junta de Andalucía y también para convencer a esos particulares, a las comunidades de vecinos, necesitamos a los agentes de la propiedad, también trabajamos de forma muy estrecha para ayudarnos a ese fin y también a los ayuntamientos de cara a esas licencias, ¿no? Donde yo creo que aquí hemos avanzado con la declaración responsable aprobada por el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero que se trata en efecto de procedimientos lentos. Sé que el Gobierno de España se encuentra revisando para dar agilidad a esa orden, pero evidentemente necesitamos a los ayuntamientos como entidad colaboradora y también pues hay una preocupación. Ayuntamientos pequeños pues tienen más dificultades para poder estimular proyectos como estos. En todo caso, lo que sí está decidido es que la transferencia presupuestaria se pasa a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Fomento. Y nosotros, a través de una convocatoria de ayudas, también tendríamos que lanzarlas para los ayuntamientos. Ese es el camino que ha elegido el Gobierno de España. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días, consejera, presidente. Bueno, no puedo dejar de estar muy contento de verte, Gerardo, en plena pretemporada y no lo voy a expresar públicamente, así que normal nos hace mucha falta. Y consejera, muchísimas gracias por la claridad en la explicación, por la transparencia y sobre todo por trasladarnos que hay voluntad política de llevar a cabo todos estos proyectos, algo que a veces echamos en falta a los políticos, que haya esa voluntad de desarrollar todo lo que tenemos por delante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. El mundo mío es el del turismo y, aunque no es directamente una competencia de tu consejería, sí que es verdad que actuaciones que lleváis a cabo en tu consejería tienen un impacto directo en el mundo del turismo y del ocio. Y en ese sentido, 2 cuestiones. La primera, y esto de verdad que es desconocimiento y si luego si está planteado, te lo agradecería que lo comentara. El aeropuerto de Granada es una infraestructura fundamental, lo ha sido por el desarrollo de la mesa del aeropuerto para tener conexiones internacionales y es evidente que eso vamos a tener que volver a plantearlo y más pronto que tarde. En este sentido, dentro de la ampliación del metro hay previsto un ramal de conexión con el aeropuerto. Y la segunda cuestión, y es aprovechando que tengo aquí a mi querida Rocío, directora del Patronato de la Alhambra, hace ya tiempo que la Federación planteó una tormenta global, internacional de ideas sobre acceso mecanizado al monumento que permitiera generar mayores flujos de visitantes hacia el centro y expandir el ámbito de influencia de esos turistas en la ciudad. ¿Saben si hay algo también planteado a este respecto? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ayo. El sector turístico fundamental para nuestra ciudad. He detallado esas ayudas al sector impulsadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía. De adelanto, estamos ultimando, está revisando los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía un decreto compartido con turismo que hemos impulsado desde la Consejería para favorecer la inversión, las reformas en los hoteles, en la planta hotelera tan importante en Andalucía, ampliando esa edificabilidad, tal y como empezó a animarse algunas comunidades autónomas. Nos encontramos trabajando también en ese sentido. Hablábamos de la Alhambra y quiero recordar, porque es obligación decirlo, esos 23 millones de euros del Plan Alhambra. Ha hecho una referencia Gerardo,
que van a permitirnos la oportunidad de favorecer la inversión en primer lugar, pero también de ofrecer nuevas oportunidades para nuestra ciudad, especialmente en el Albaicín, para dotar de equipamientos culturales importantes para Granada. El viernes visitábamos la primera actuación, hoy ejecutándose, que es una actuación para mejorar el acueducto de Carmen de los Mártires. Estuvimos pues visitando en visita de obra compartida con el delegado, con Antonio Granados, también con la directora de la Alhambra. Yo creo que es importante que no olvidemos que esos 23 millones de euros se suman y están fuera del Plan Andalucía en Marcha, es el Plan Alhambra, es ese compromiso del presidente Juanma Moreno de invertir con recursos de la Alhambra en nuestra ciudad para mejorar su entorno y para también posicionar a Granada mejor desde el punto de vista cultural y turístico. Y respecto al acceso mecánico, bueno, yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene competencias para impulsar un proyecto de esas características, ha de hacerlo el Ayuntamiento de Granada y es verdad que con mucho cuidado. Yo creo que el entorno Alhambra hoy es el entorno más protegido, lo hace y lo protege la UNESCO y sobre todo lo que tenemos que garantizar es esa protección, ¿no? Y la seguridad de nuestro conjunto monumental. No obstante, no compete a la Junta de Andalucía, sí afectaría a ese proyecto el ser aprobado desde el punto de vista de su sostenibilidad, por medio ambiente, por cultura, previo a aprobación por la Alhambra en la comisión que vela pues por esos proyectos que también han de ser muy sostenibles con la protección de nuestro conjunto monumental que tenemos que cuidar y preservar. Y la conexión al aeropuerto, el estudio informativo y el proyecto de ampliación nos dirá si es viable ese proyecto o no. Forma parte de ese estudio informativo de las diferentes alternativas para poder ampliar el metro de Granada, en este caso hacia la zona norte de nuestra provincia, del área metropolitana. La viabilidad, bueno, pues primero tiene que venir muy relacionada con la demanda, ¿no? Tendremos que intentar captar el mayor número de usuarios posible, favorecer esa TIR, el interés social del proyecto. Evidentemente esto se tendrá en cuenta, así como bueno, lo que supone y representa de sacar coches de nuestra circunvalación, como decía, de reducir las emisiones de CO2. Yo creo que todo eso se tiene que estudiar, analizar. Es un proyecto importante, supone una inversión importante, al menos de 130 millones de euros. Tenemos estimado una de las dos prolongaciones y evidentemente hay que hacerlo con todas las garantías. Yo no quiero que me pase como al gobierno anterior, que todavía estamos pagando por ellos, un tranvía en Jaén que no tiene ni un papel y lo está investigando hoy la Fiscalía, el tranvía de Alcalá, de la provincia de Sevilla, donde he tenido que justificar desde el inicio la viabilidad del propio proyecto con los Jasper, con los fondos europeos, poniendo en riesgo una inversión ya ejecutada de 130 millones de euros y 90 que faltan por ejecutar en obra. Luego yo creo que tenemos que tener el proyecto claro desde el inicio, ser viable dentro de esa rentabilidad social que tiene que tener también un proyecto de esas características. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Me comentan que hay alguien que se quiere conectar online. Daniel. Te escuchamos, Daniel. Parece que... El micro lo tiene ahora. Sí, ¿ahora? Te escuchamos, Daniel. Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, se oye. Muy buenas. Quería hacer dos consultas para la consejera y una para Gerardo Cuerva, si se me permite. La protagonista es la consejera, ¿eh? Vale, pues para la consejera. Mire usted, quería saber qué medidas tomará su Consejería de Fomento para ayudar al transporte discrecional de viajeros, porque nosotros es que estamos un poco en tierra de nadie. Y la segunda consulta era el tema de las casas cuevas, cómo se contempla dentro de la lista de su nueva ley. Muchísimas gracias. Sí, me la podía hacer. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. En efecto, el transporte discrecional de viajeros, como todo el transporte,
pues lo ha pasado mal este año también por las restricciones de movilidad, especialmente el turístico, ¿no? El más relacionado con nuestro turismo. No es competencia de esta consejería, yo depende de mi consejería el transporte vinculado, ¿no?, al transporte público, al que tenemos, bueno, que forma parte de nuestros consorcios de transporte, el de viajeros, ¿no? Pero en efecto sé que el transporte vinculado a nuestros centros educativos, pues una vez que se restableció el curso escolar, ¿no?, pues pudo avanzar y salir de esa situación de parálisis cuando también se suspendió el curso escolar, y sé que el transporte discrecional, bueno, pues sigue atravesando momentos difíciles. Ha podido contar con las ayudas que se han aprobado por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, tanto para pymes como para autónomos, pero es verdad que en la medida de las competencias que yo he tenido, las ayudas han llegado al transporte regular por viajeros, a las que son concesiones de la Junta de Andalucía. Se las reclamé al ministro en muchas ocasiones, lo hicimos prácticamente todas las comunidades autónomas. Se aprobó por parte del Gobierno de España 72 millones de euros y fue el Gobierno de España el que dejó fuera el transporte discrecional y al sector del taxi. Al sector del taxi les ayudamos a la hora de ofrecer la información para poder obtener ayudas del Gobierno de España, coordinándonos con los ayuntamientos respecto a la actividad que habrían prestado, y esos 72 millones aprobados para el transporte regular de viajeros llegaron tarde, llegaron en el mes de diciembre. El esfuerzo que hicimos fue por adelantar ese fondo con recursos propios, lo adelantamos el primer pago en el mes de septiembre, pero repito, y sé que es el transporte regular de viajeros, así lo entendió el Estado para restablecer en las concesiones el equilibrio de las mismas. Ese es el primer paso que hemos dado. Y respecto a las casas cueva, bueno, hemos afrontado este debate porque además son varios y numerosos los ayuntamientos que presentaron alegaciones de la provincia de Granada, y me alegro, para introducir por primera vez las casas cueva en un texto que regula el suelo y el urbanismo. Y en la nueva lista figura en su articulado y en su desarrollo reglamentario también se va a desarrollar un poco más con el fin, bueno, de considerarlas como viviendas también para poder obtener ayudas de cara a su recuperación, a su rehabilitación. Hasta ahora se consideraba como infravivienda y entendemos que son viviendas que también tienen que contar con ayudas y seguir obteniendo mejoras. Luego se suma por primera vez las casas cueva y en el desarrollo reglamentario continuamos trabajando. Esto es importante. El texto ya es proyecto de ley, ha iniciado su trámite parlamentario, pero además seguimos trabajando en la Dirección General de Urbanismo en el desarrollo reglamentario, porque entendemos que eso es fundamental para cuando entre en vigor, bueno, pues no dejar vacío legal al respecto. Luego estamos trabajando en los reglamentos que también deben acompañar al texto. Muchísimas gracias. Pues, por el momento no hay más preguntas. Ya la última pregunta. La verdad que la inversión ha comentado las situaciones previstas que hay, que la verdad que son ciertas abrumadoras. Interés bastante grande para los años que vienen. Y de la actividad, no he visto ningún comentario de una inversión que realmente una inversión sería evolucionar el estado actual respecto a la conservación de carreteras. Ya existen otras provincias, comunidades autónomas que han evolucionado separando contratos por ejemplo, de saludes interacciones, que separan de la conservación integral. De esta forma se consiguen planificar, estructurar este tipo de actuaciones que normalmente no están contempladas en la conservación integral, además con presupuestos bastante contenidos. Y de esta forma se consiguen pues, evitar emergencias, consiguiendo una planificación pues, preventiva, más correctiva, pues ahorramos para la administración y una seguridad.
Pues muchas gracias. La verdad es que la conservación de nuestras carreteras es la principal obligación. Ponemos mucho interés e incrementamos el presupuesto, como me comprometí, presupuesto a presupuesto. Nos encontramos un presupuesto reducido a la mitad de 2008 a 2018 en materia de conservación de carreteras. Encontró también este Gobierno caducados 32 de los 35 contratos de conservación. Luego tuvimos que empezar licitando, adjudicando esos contratos con urgencia para garantizar, ¿no?, la conservación. Imaginaos qué falta de interés y de voluntad dejar caducar esos contratos que son vitales también para garantizar la seguridad vial, porque cuando hablamos de conservación hablamos de seguridad vial y eso es lo más importante, salvar vidas. De ahí que hayamos incrementado el presupuesto de 2019, el de 2020, el de 2021, a pesar de las dificultades. Pero además, también incrementando el presupuesto en materia de tramos de concentración de accidentes. Ahí trabajamos con la planificación que nos marca la DGT y la Guardia Civil, que tengo que agradecer siempre, ¿no?, la colaboración tan estrecha que tenemos para detectar esos tramos de concentración de accidentes. Fijaos, hoy en Granada, buscaba ese dato, tenemos en ejecución el tramo de concentración de accidentes con 600.000 euros en la A4050 en Almuñécar. Tenemos el tramo de concentración de accidentes en la travesía de las Gavias, en la A338, 300.000 euros, o se está ejecutando en estos momentos también en la 4028 de Cájar, otro tramo de concentración de accidentes. Si sumamos 1,5 millones de euros al margen de los contratos de conservación. Emergencias surgen. Evidentemente, 10.500 kilómetros de carreteras de competencia autonómica abandonadas. En concreto, en la provincia de Granada, el 40% necesita de inversiones, refuerzo de firmes, también para mejorar tramos de concentración de accidentes. Pues lo primero que hemos hecho es planificar todas esas actuaciones, ajustándola a la disponibilidad, preparando los proyectos y además fortaleciendo con un plan de choque que también aprobamos el pasado año. En 3 meses, de septiembre a diciembre, ha supuesto en Granada invertir 3 millones de euros en diferentes proyectos, casi 100 proyectos pequeños, contratos menores que han venido también a mejorar pues, determinados puntos kilométricos que teníamos muy localizados respecto a mejora de su señalización, balizamiento, drenaje, refuerzo de firme, una serie de actuaciones que teníamos ya preparadas para realizar. Luego, hay que seguir invirtiendo y hay que seguir invirtiendo porque es cuidar nuestro patrimonio y salvar vidas. Pero ojo, yo aquí tengo que decirlo también con determinación, sin contar con los peajes. Yo entiendo que se puede ver como una oportunidad para financiar esa conservación de nuestras carreteras, los peajes. Yo me he mostrado contraria y lo ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía. No es momento de incrementar una mayor carga impositiva a los andaluces. No es momento para poner un peaje en nuestras carreteras. Si queremos ayudar a la salida de la crisis, es momento de bajar impuestos. Yo creo que esa propuesta en este momento, lo he dicho alto y claro, en las carreteras de competencia autonómicas, bueno, en las que tienen gran capacidad, la A92 y la Jerez Los Barrios, principalmente, son las 2 carreteras de alta capacidad de competencia autonómica. El Gobierno de la Junta de Andalucía no va a poner peaje. El esfuerzo que vamos a realizar por mantener y por conservar esas vías es el que estamos realizando en estos momentos. Pero desde luego que tenemos que seguir invirtiendo, cuidando de nuestro patrimonio, el que hemos pagado todo con nuestros impuestos, en el que ha sumado muchos fondos también la Unión Europea. Yo creo que aquí puede haber diversidad de opiniones, pero entiendo que en estos momentos la Junta de Andalucía lo que defiende es que los andaluces paguen menos impuestos para ayudarles a la salida de la crisis. Y, por ejemplo, decir, y con esto termino, que hemos adjudicado recientemente, ¿verdad, director?, un contrato para revisar todas las estructuras. Es que no solo son las carreteras, también son sus puentes, las estructuras. Hemos tenido 1 año y medio de puentes que íbamos y tiro porque me lleva la corriente, uno tras otro, entre emergencias y puentes que hemos visto que se encontraban prácticamente colapsadas en su estructura. Hemos tenido que tomar decisiones urgentes en la provincia de Granada, el puente de Órgiva, que nos encontramos colapsado y tuvimos que, a través de una emergencia, pues, poner en marcha una actuación que garantiza
su seguridad vial y su viabilidad. El puente de Benamaurel, que con la Dana también se vino abajo y con mucha agilidad pudimos licitar también esa emergencia, otro 1 millón de euros, 1 millón de euros cada puente, esas de media, para poder también garantizar el acceso al municipio y su seguridad vial. Hemos seguido además también mejorando esa carretera, que es la A402, ¿no?, en la provincia que une Baza con Benamaurel. Y otras actuaciones, bueno, pues en el resto de Andalucía. Esta semana inauguramos una nueva estructura en Montellano, que también tuvimos que reparar. En Andújar, el puente que lleva a la Virgen de la Cabeza, pues también mostraba dudas, que tuvimos que cortar el tráfico. Inauguro Puente Genil también dentro de una semana, Castro del Río, uno tras otro. En Jerez recientemente hemos inaugurado uno pequeñito, histórico. Las estructuras también son fundamentales y también hay que conservarlas y mantenerlas, y de ahí, bueno, pues ese plan para revisar puente a puente, estructura tras estructura. Aquí yo tengo que también, y con esto termino, sacar músculo, ¿no? Yo creo que en la casa que es de todos tengo que, presidente, reconocer el músculo del empresariado andaluz, de los constructores y promotores andaluces. Me siento muy satisfecha. En un año que ha sido tan difícil han echado el resto con sus trabajadores. Paramos 15 días y nada más. Y la construcción está tirando con la ayuda de la Junta de Andalucía, con lo que podemos licitar. Pero me siento especialmente orgullosa de las empresas de construcción andaluzas. Y también de la ingeniería. Presidente, en estas revisiones contamos con esas ingenierías que nos ayudan y que por primera vez están cobrando lo que se merecen, porque son proyectos importantes. Yo creo que estamos apostando por la ingeniería en nuestra comunidad autónoma y soy consciente, ¿no?, de que en un año tan difícil también nos están ayudando para dar respuesta, para dar soluciones a todos estos proyectos. Contar con buenos proyectos, porque contar con buenos proyectos también nos resuelve a ambas partes, a los constructores y a la administración, numerosos problemas. Creo que apostar por contar con buenos proyectos y fiscalizar los mismos. También contamos con un contrato de asistencia técnica para revisar proyectos, pues es fundamental para evitar errores, para poder suspender algunas obras, que desde el primer minuto pues eso era la tónica anterior en otros gobiernos, pero este gobierno controla esas inversiones y cuenta con los mejores proyectos posibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a continuación le paso la palabra a Gerardo Cuelva para la despedida de este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos los profesionales que hacéis posible que día a día Cámara Granada aporte a la sociedad en la que participa y trabaja. Fijaros si estoy mal entrenado, que he arrancado sin daros ni siquiera los buenos días, ni a los que estáis aquí ni a los que estáis conectados. Y, por supuesto, a la gente que acompañaba a Marifran, Antonio, Rocío, Enrique y Jorge, muchísimas gracias. Ni os he saludado fuera y ni siquiera lo he hecho al arrancar. Por supuesto, Daniel, te he hecho el comentario ese por no quitarle ni siquiera un segundo a la consejera, pero estoy dispuesto a hablar contigo 24/7, así que a tu disposición para cualquier duda o aclaración que quieras o tema que quieras tratar. Ha dicho muchas cosas la consejera. Yo creo que cosas y muy importantes. Ha desgranado esa capacidad inversora, en este caso de la Administración andaluza, de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, en estos momentos tan complicados y que realmente pues ponen de manifiesto la cantidad de inversiones enterradas, no productivas, que existen en Andalucía o se han hecho en los últimos años, ¿no? Yo creo que eso es una lacra. Realmente tenemos que apostar por inversiones que sean productivas. ¿Y cuánta inversión está a medio hacer o aparcada en un cajón que realmente no produce absolutamente nada y se arrojó el dinero por la ventana? Me encanta esa segunda ola que viene de rebaja fiscal. Me encanta de verdad que tengamos un gobierno andaluz que crea que la rebaja de impuestos activa la economía, activa la productividad de nuestro sistema y que realmente crea en la empresa. Yo creo que alguien del gobierno, no estoy acostumbrado, alguien de un gobierno que hable así de la empresa, en esa confianza, en esa estar orgullosa
un gobierno orgulloso de su empresa, de lo que hacen sus empresas, para los que ejercemos la actividad empresarial es muy importante. Ojalá todos los gobiernos, como yo decía hace ya muchísimos meses, pongan a las empresas en el centro y no en la diana. Pues ojalá lo haya y sigan así. Yo creo que el gobierno andaluz apuesta por esos proyectos esenciales para Granada, lo hemos detallado, el PTS, la Sierra Nevada, el acelerador, etcétera, son muchísimos, y la vía de la colaboración público-privada. Yo creo que sin duda esa sinergia entre la administración pública y la entidad privada hace mucho más potente cualquier tipo de actividad que se puedan hacer. Habla de los fondos Next Generation. Yo ahí sufro esa situación, soy muy incrédulo. Alguna pregunta ha venido relacionada con cómo está la normativa. Nosotros desde la patronal, en este caso COE y de CEPIME, hemos propuesto al gobierno cambios normativos para agilizar cualquier trámite. Cualquier proyecto que hacemos o arrancamos se pega años en las distintas administraciones obteniendo los permisos correspondientes. Si en 3 años tenemos que ejecutar los 140.000 millones, no sé cómo, si no adaptamos la norma, no se va a poder permitir. Y hace mucha referencia, consejera, a los proyectos PERTER, ¿no? a los tractores, a los proyectos tractores, que son muy importantes y en definitiva al final crean ese caldo de cultivo para poder colgar en esa percha esa actividad. Pero yo siempre, y tengo la oportunidad, y lo sabe, lo hemos hablado muchísimas veces, me preocupa que esos fondos también lleguen a la empresa, que lleguen a la pequeñita empresa, que lleguen a cualquier rincón del mapa español, a cualquier tamaño y a cualquier rincón. No centremos todos los esfuerzos en esos macroproyectos PERTER, que son muy importantes. Los PERTER son importantes, sin duda, pero es necesario inyectar hasta la última milla, hay que recorrer la última milla, hasta la pequeñita, para que realmente sea un revulsivo en el sistema económico español, o así lo entendemos desde el mundo empresarial. Y dice una cosa y me tira el guante, y yo no he perdido la memoria, afortunadamente, después de este proceso de enfermedad del COVID, y dice esa Granada fuerte para hacer una Andalucía, para poner a Andalucía en el mundo. Muy bien, lo comparto. Yo pedía, y lo he pedido muchas veces, que Andalucía mira a Granada para ser más fuerte, porque una Granada fuerte hace una Andalucía más fuerte, y yo creo que esa es la esencia. Una Granada fuerte pondrá a Andalucía en mejor sitio, y una Andalucía que mira a Granada y potencia a Granada hará una Granada y una Andalucía más potente. Por eso yo creo que esa sinergia, y te doy las gracias por ser como eres, por ser ese nexo de unión entre el gobierno andaluz, en este caso la provincia de Granada, porque en cualquier caso te doy las gracias en el mundo, en la boca del mundo empresarial, por tu compromiso con esta provincia de Granada. Y yo creo que eso es lo más importante, tener a alguien en el gobierno andaluz que crea como cree Marifran Carazo en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias. Cerramos este capítulo de Cara a Cara con Líderes, agradeciéndote de verdad, de corazón, que compartas con nosotros esta mañana aquí. Muchísimas gracias, Marifran. Muchísimas gracias. Pues a trabajar.